Querida teleaudiencia, como cada 8 días estamos al aire. Queremos saludarlo. Este es el magazine cultural de periodismo alternativo, Decisiones, una producción de R. Poveda Comunicaciones desde Cali, Colombia. Es un magazine cultural de periodismo alternativo, político, cultural, de análisis social, y desde luego nos apoyamos en las opiniones, hechos, noticias de mucha importancia en todos los aspectos del conocimiento. Queremos saludar allá a esos amigos que nos ven en Nueva York, a Orán y su querida esposa Luisa, ese grupo de amigos. Un saludo cariñoso, fraternal para ustedes, como siempre, a la expectativa de que nos envían cosas importantes, lo mismo en Buenos Aires, en París, Londres, Venezuela, en la costa Caribe, aquí en Cali también a esos docentes que nos ven, nos escuchan y nos informan que los contenidos del programa los utilizan como material de consulta y de tarea para sus estudiantes. Igualmente queremos saludar a nuestros queridos compañeros y la rectora licenciada Daisy Puerta, rectora de la institución educativa Santa Fe, su distinguido y queridísimo amigo coordinador Hermes Marmolejo, quien próximamente la institución cumplirá 40 años y están preparando una programación muy variada, variadísima. Nos informan que tienen abierto entre los estudiantes el concurso de una ficha alusivo a los 40 años. Entonces, queremos no solo felicitar a todos los docentes, directivos docentes, sino que decirle que la institución Santa Fe es una de las más importantes de Cali. Bueno, tenemos que recordarles que nos están viendo por Real Audio, www.canalccali.com, www.canalccali.com. También nos pueden ver directamente, como lo están haciendo ahora, por el canal 12 de Global Televisión, canal C, canal 12 de Global Televisión, y también pues por el canal 112 de Cali TV, y es un programa que va de 11:30 a 12:30 y repetición los domingos a las 2. Queremos también agradecer mucho a nuestros controles Edinson y don Jaime y nuestro editor Pablo Federico, quienes se preocupan para que técnicamente este programa sea óptimo. Tenemos que decirles que este presentador, Rodolfo Poveda, director y presentador, director de R. Poveda Comunicaciones. Bien, nuestro programa tenemos que iniciarlo con unas notas de condolencia, el sensible fallecimiento del distinguido caballero Jairo Ortiz, hermano de un grupo de educadores, entre ellos el doctor y licenciado en Ciencias Sociales Diego Ortiz, quien falleció desafortunadamente un día antes de cumplir los 58 años. Para la familia Ortiz, el queridísimo colega doctor Diego Ortiz Chaparro, las condolencias de este magazine cultural. También queremos informar y nos solidarizamos con el fallecimiento del distinguido jurista, profesor, catedrático, maestro, del cual tuve el honor de ser su alumno, el doctor Alcibiades Paredes, por muchos años profesor del Departamento de Sociales de la Universidad Santiago de Cali. Y saludamos a Pablo Federico, nuestro editor, que hace feliz arribo a estos estudios. Él es el encargado de la edición, preparación de los materiales junto con el personal técnico. Pero queremos decirle a los amigos y familiares del doctor Alcibiades Paredes que estamos solidarios con él, sentimos mucho y pronto haremos una campaña para editar los textos traducidos del alemán, del francés,
lenguas que manejaba y también los textos políticos que escribió durante toda su vida. Además, fue un colaborador de diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Bien, queremos decir también que nos unimos a ese duelo nacional por la tragedia lamentable de los niños en la ciudad de Fundación. Realmente es lamentable que ocurra esto, pero también es lamentable que anualmente mueran de hambre física casi 20.000 niños o por mala atención de las IPS. Ellos también deberían estar en la cárcel, al igual que rápidamente colocaron en la cárcel al conductor y al pastor que patrocinó este viaje mortal. Nos unimos a ese duelo. También queremos recordarles en materia cultural que el TEC está presentando su obra crónica del maestro Enrique Buenaventura y el Teatro Salamandra, en desarrollo de las actividades de sus 20 años, está presentando El matrimonio de hermanos. Es una obra presentada por la Fundación de Actores y Artistas de esta compañía y basada en un cuento de Julio Cortázar titulado Casa Tomada. Bien, no podemos olvidar que se celebró el Día de la Afrocolombianidad y la diversidad cultural. Entonces, vamos también a recordar un queridísimo maestro, un maestro popular, arte popular, el maestro Castañeda. Observen qué hermosura de obras, no solo hecho en la parte pictórica, sino también escultórica. Formó un grupo de discípulos muy aventajados en el sector de Siloé. El maestro Castañeda, observen la obra de él, es una talla en piedra, un monolito prácticamente, que representa el tema principal, la niñez. Observémoslo allí, para él nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y que su obra perdurará y siempre debemos recordarlo. Aquí tenemos la obra pictórica de un contenido campesino, porque su origen fue campesino también, invoca la parte religiosa, pero hay un sincretismo entre lo religioso y lo patriótico, ¿no? Allá observemos en esa bandera roja un personaje de aquí de Cali que fue Julio Rincón. Fue vilmente asesinado, allí lo observamos en una fotografía familiar con su amada. Esa obra del maestro tiene mucho que ver con las luchas populares que se dieron en Cali. Aquí ya a edad avanzada, pero siempre fue un hombre dinámico. Hasta pocos días antes de su muerte, muy entusiasmado estuvo con el grupo de estudiantes y no solo profesionales del de Tincel, entre ellos Pablo Federico, Ciro, María del Mar, grupo de colaboradores permanentes de Decisiones. Observen allí esa talla, la perfección con que este maestro no solo trabajaba en la madera, el barro, la cerámica, sino todos los materiales los convertía de su estado bruto en obras maestras de la escultura y la pintura. Por eso queremos rendirle este homenaje. Observemos allí cómo no solo la parte andina, sino la parte fluvial y marítima era parte del contenido de la obra del maestro. Y aquí lo tenemos también, esas obras y murales callejeros que deja una estela de discípulos que ojalá retomen los pinceles buriles del maestro. Y aquí con el maestro Arturo Árape, el gran escritor, pues, el gran escritor del Bogotazo, caleño también, a mucho honor, y de ese sector el maestro Castañeda y el gran escritor Arturo Árape. Recordemos las muertes de Tiro Fijo, el Bogotazo y muchos poemas. Este es el homenaje entonces de Decisiones y que siempre debemos recordarlo. También tenemos que recordarles que se celebró el Día de la Afrocolombianidad. Y para ello hemos traído un hermoso y profundo documento del maestro Manuel Zapata Olivella.
recordemos, forma parte de una estirpe de familia, hermanos y hermanas, ¿no?, que hicieron de la cultura afrocolombiana una forma de literatura, de folclore. Entonces vamos a ver ese documento de Manuel Zapata Olivella y releamos la obra cumbre de él, Changó, el gran putas, porque es la gran sincronía entre la cultura afrodescendiente con toda una mezcla de la cultura indígena caribeña, y nos da obras tradicionales muy importantes. Veamos entonces al maestro Manuel Zapata Olivella. Muchos años después, frente al pelotón que sucede a mí, a mí comenzó a tirarme la pasión vagabunda por la lectura de vagabundos como Jack London, vagabundos como Don Quijote de la Mancha. Tamborero, etnógrafo, bailarín, antropólogo, educador, investigador del folclore, viajero del mundo, un narrador de la libertad, que comprendió y representó con justicia nuestra cultura afrodescendiente. Yo al hombre no lo he mirado como un enfermo, no lo he mirado como un político, no lo he mirado como un arquitecto, sino lo he mirado como un animal inteligente capaz de practicar todas estas otras manifestaciones de la cultura. Manuel Zapata Olivella, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario. Y sería injusto no rendirle un homenaje a Palenque, a San Basilio de Palenque. Recordemos que San Basilio de Palenque fue el primer bastión de la libertad en la Nueva Granada, y la figura de Benco Biojó y todo ese estirpe de negros luchadores que apoyaron posteriormente, y no solo apoyaron, sino que se comprometieron personalmente en la lucha libertaria y en esa marcha triunfal que desde Cartagena emprendió Bolívar para darle la libertad a 5 naciones y crear las bases de lo que hoy es UNASUR y la posibilidad de una comunidad suramericana frente a los otros grupos de poder. Veamos entonces este hermoso documento sobre Palenque, San Basilio de Palenque. Oriki lo que suto se hace Alitón a Matabalá, se levanta y se sona. Suto Angalá, esa fecha, pase ese Oriki, porque en esa fecha, suto se cola que ver a lo que gente 3 suto y piel de suto, malao como animao, pa suto tan de un pate como suto que levanú. Manera de macaneándolo pa Gualá y patén ese lengua cumatilo lo que suto tenga aquí en ese pito tierra. Lengua y suto kumacho, kumatata, kumamama, kumamona. Andi maposa suto hace un cusa, pa suto gualao, un plana, pa suto enseñado, conversando cada pico andi maposa suto. Y toma Janacito y toma lo que están dispuestos. En el contexto interno de Palenque nos prohibían hablar la lengua palenquera porque yo temía que con el pasar del tiempo
cuando el palenquero fuera a estudiar fuera de esta población, no se burlaran de él por su habla. Por eso hubo la necesidad de llevarla hasta el plantel educativo, de acuerdo a todo ese proceso de lucha, de educación. La iniciativa Apalenque Cultura en 360 grados es una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar, difundir y preservar el patrimonio cultural del San Basilio de Palenque a través de los medios digitales, en este caso concreto en una aplicación móvil que permita desde la comunidad usar las tabletas de manera pedagógica, realizando un recorrido en 360 grados de San Basilio de Palenque, pudiéndose encontrar con contenidos infográficos en lengua palenquera y en lenguaje en español. La idea nace porque en San Basilio de Palenque ya se han venido desarrollando contenidos digitales, piezas sonoras a través de los grupos de hip hop locales, piezas audiovisuales a través del colectivo de comunicaciones, y es una manera también de que el trabajo de ellos y de ellas pueda encontrar un canal de visibilización total y que esté al alcance de la mano para aquellos que deseen, que estén interesados en los proyectos locales. Es importante resaltar la participación del grupo Letincel, compuesto por nuestros queridísimos colaboradores, Pablo Federico, Ciro, María del Mar, que estuvieron presentes en el corregimiento de San Isidro, en el municipio de Pradera. Allá elaboraron un trabajo pictórico porque ellos, como diseñadores gráficos y comunicadores, sienten el compromiso de llevar el arte y la cultura a las instancias populares, sociales, como una posibilidad de expresión comunitaria. Veamos entonces en qué consistió este trabajo en el corregimiento de San Isidro, municipio de Pradera. A ver, es importante expresarles que, bueno, hay una pequeña falla técnica, pero sí decirles que el trabajo fue durante 2 días. El fin de semana anterior pintaron murales, pero previo a esa actividad colectiva hicieron unos talleres de las diferentes disciplinas que constituyen las artes gráficas. Participaron niños, jóvenes, adultos, y luego se hizo un trabajo colectivo en donde a través de murales muestran el contenido de la actividad social, económica, y entonces pensamos que para la próxima edición de Decisiones podamos presentarles este trabajo. Pues bien, entonces continuamos con un documento que hemos preparado sobre lo que tiene que ver con la parte económica, política. Vamos a mirarlo, pero que nos sirva de reflexión, ¿no? Y posteriormente vamos a ver esa sección que gusta tanto y la disfrutan los televidentes, que es el humor también es realidad. Se lo entregará a los hackers. Ya ustedes conocen este personaje, el zorrillo. Y aquí encontramos una forma de alienación colectiva, ¿no? ¿Sí? Símbolo de muerte, dependencia. Bien, para que reflexionemos entonces frente a estas imágenes. Y aquí tenemos estos 2 personajes
Observemos, identifiquémoslo y saquemos nuestras propias conclusiones. Observen geográficamente dónde están ubicados, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos un personaje que no estuvo en la cabina, lo hackearon, pero ya la fiscalía pudo demostrar que efectivamente el video que tipifica una conducta criminal es auténtico, ¿no? Esperamos que el ciudadano responda ante la justicia. Y aquí vemos, dice que no votar por estas alimañas, ¿no? Observemos entonces la relación entre la realidad y la forma como pueden mutar, ¿no? Imperdonable, no dejar, ¿sí? Dejarse pillar así, no puede dormir, ya saben quién es, ¿no? ¿Sí? Observen, sí, muy preocupado el señor, y es un montaje, ¿no? Observen, tipo de montaje, ¿no? Pero a la manera de ellos para desvirtuar la forma perversa, como desde hace 8 años atrás, eso se volvió una práctica perversa para espiar y todo. Y aquí tenemos entonces los modelitos, ¿no? ¿Sí? La clonación, ¿no? Sí, había una vez un pueblo tan ignorante, pero tan ignorante, que conocía más de fútbol que de sus propios derechos, ¿no? Reflexionemos sobre eso. Y aquí tenemos personaje de campaña, ¿no? Y lo repite, ¿no? Esto es un montaje, ¿no? Pero cada vez la nariz trata de salirse del televisor, ¿no? O del medio donde se presenta, ¿no? Y recuerda a Hacker Iván, ¿no? No son nadie comparados con nuestros abogados. Expresidente candidato, ¿no? Muy bien. La línea, ¿no? Sí, y entonces aquí observemos el mensaje. Yo ya no creo en mis políticos, sí, porque no han sido capaces de acabar de cumplir la promesa de acabar con el campo, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos un par de vencedores, ¿no? Identifiquémoslo. Porque también el humor es realidad, y sobre todo que mañana estamos a puertas de unas elecciones muy importantes. Podemos decir que hay unos siameses, triasimeses, ¿no? Que sería el candidato Oscar Iván, la candidata Marta Lucía y Peñalosa, ¿no? Que se adhiere a ellos. Y por otro lado, pues tenemos la presencia de una mujer combativa, muy estructurada, Clara López, que se identifica plenamente con el proceso de paz, porque es necesario que se busque una salida política negociada al conflicto, y por otro lado el presidente, quien aspira a continuar con el proceso de paz y de pronto hacer algunos ajustes políticos a su proceso y desarrollo de su gobierno. Entonces, bien, habíamos prometido presentar la segunda parte de la entrevista a Virginia Vallejo por parte de un periodista argentino en la ciudad de Miami. Es importante conocer el verdadero perfil de este personaje que patrocina y aspira nuevamente a la presidencia. Sin embargo, es importante conocer la verdadera identidad de este expresidente. Para ello tenemos entonces la segunda parte de esa entrevista, tal como lo habíamos prometido en el programa anterior. Veamos entonces la entrevista.
Encontrarme con Virginia Vallejo resultó difícil. Al caminar junto a ella me di cuenta que estaba frente a una de las pocas testigos con vida de la historia más negra y cruel de Colombia. La vida de Pablo Escobar en los últimos años fue llevada a la ficción y vendida a decenas de países con un éxito arrollador. Virginia Vallejo afirma que le robaron parte de su libro para estas exitosas telenovelas. O sea que todos... Por eso en esa telenovela, por ejemplo, tratan tan bien a Jorge, porque era el socio de los Santo Domingo, imagínate. O sea, que son los del canal. Vos decís que dentro de las novelas que nos vendieron hay manipulación para, claro, no dejar tan mal a algunos personajes familiares. Algunos personajes como los Ochoa, que eran los socios de Pablo. Tu personaje en todas estas novelas, narconovelas que contaron, quisieron contar lo que ellos quisieron, pero vamos a la verdad, que mucha está en tu libro y mucha me la vas a contar ahora. ¿Quién era Virginia Vallejo cuando llega a la Hacienda Nápoles? Era una gran periodista y una personalidad de Colombia. Me da un poquito de vergüenza decirlo, porque como tengo que defender, la realidad era que era la estrella número 1. Voy con mi novio, Aníbal era el hombre más sexy de Colombia. Era guapísimo, no tenía plata ni nada de eso, y me había dejado mi esposo argentino. Y entonces me iba a casar con Aníbal Turbay, que era sobrino del presidente Turbay. Pero se había divorciado de Florencia Borrero. Y Florencio se había casado con Carlos Ardila de RCN, la del Capo. Correcto. Entonces, los niñitos estudiaban en Le Rosé, en Suiza. Y entonces, el cantautor, que es su raza, que vive ahí, está todo en Facebook, organizó un paseo para que los niños que venían de vacaciones, que estudiaban en Le Rosé en Suiza, a conocer un zoológico. Y mandaron un avión y entonces Aníbal dijo, bueno, porque a mí me interesa de pronto vender helicópteros Agusta, porque era amigo del conde Agusta que tiene, que fabrica helicópteros. Entonces fuimos porque los niños querían conocer el zoológico, porque Aníbal quería de pronto vender helicópteros y mandaron un avión y yo me fui con como 20 personas con mis amigos míos, con los mejores amigos de Aníbal y mío. Siempre hay un comienzo para una historia de amor. El primer encuentro que marca el camino de una relación. Llegaba el momento de preguntarle a Virginia cómo conoció a Pablo. Y yo me fui con como 20 personas con mis amigos míos, con los mejores amigos de Aníbal y mío, que nos invitaron a todos. Llegamos a esa hacienda. La hacienda de Pablo Escobar. Pues era una hacienda de un político. Punto. Nos invitaron a pasar un fin de semana. Y ese primer día yo no conocí a Pablo, ni al dueño del rancho, porque el político no había llegado. Entonces pasamos la noche ahí con todos mis amigos y nos atendían mucho. Y era un caserón grandototote, pero sin ningún refinamiento. O sea, no le veías glamour a la casa. No, era para nada. Poderosa, pero no glamour. No, mira, yo conocía las haciendas primero de mi familia. Claro. Y antes de que se arruinara mi padre. Al día siguiente, cuando veo el zoológico y veo las dimensiones de esa cantidad de tierra, fue que digo, wow, esto realmente no es de un político común y corriente. Esto es de alguien que realmente tiene mucho dinero. ¿Y cuándo fue la primera vez así, que dentro de la hacienda, yo lo sé, pero que no se lo cuentes al público aquí de Miami, que vos ves por primera vez a Pablo? Porque nos chocamos en un buggy, lo chocamos porque Aníbal conducía como un loco. Cuando finalmente nos rescatan media hora después, que llegaron unos jeeps a rescatarnos, entonces me llevan al hospital de la hacienda, y digo, uy, hospital propio, porque me había arañado aquí el pómulo y la rodilla.
después del hospital vamos a la hacienda, al living, ¿no? Al living. Y ahí entra el dueño y yo le digo a Aníbal, ay, qué horror, vamos a tener que pagar ese bendito aparato. Ay, my God, ¿cuánto cuesta eso? Vamos a tener que traer de Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta esa cosa? ¿Por qué eres tan loco? Ah? ¿Por qué tú eres tan loco? Ah? Y entonces entonces entra en ese momento Pablo y dice, no se preocupen, que tengo muchísimos, no se preocupen. Mucho gusto, Virginia, me encanta conocerte. Es un honor conocerte. Esa fue la primera vez. Es un honor conocerte, sí. Y luego empieza a saludar a Aníbal, porque era, pues al fin y al cabo era sobrino del presidente, él tenía interés en contactos con familias presidenciales, y obviamente las señoras, las niñas, que estaban amigas mías, todas muy lindas, y los señores que venían, las esposas, los esposos de ellas, y esa fue mi primera impresión. Un tipo bajito, y que me sorprendió su juventud, porque yo pensaba que era un político corrupto, que tenía por ahí 60 viejo, años. Con bigote, como digo en el viejo. libro, cuando ese homenaje a Caballo Viejo, esa canción de Caballo Viejo que pongo en la primera parte de mi libro, yo pensaba que era un político viejo, y llena de yeguas y potras y no sé qué, y me sorprende ver que era un hombre de la misma edad nuestra, porque Pablo tenía la misma edad mía. Aunque yo era 100 días más vieja que él. ¿Te impresionó? Siempre me reíamos porque yo decía que yo era la mujer más vieja que él había conocido en su vida. Él nunca conoció a ninguna persona de clase alta. Pablo nunca conoció a nadie de clase alta. Pablo solo conoció a gente de su propio nivel. Esa es la historia de cómo conocí a Pablo Escobar. Pero hay un hecho que vos siempre lo mencionás, que es que están en una especie de río, ¿no? Sí. Donde vos te empezás a ahogar. Sí, estaba nadando de espalda, porque yo solamente puedo nadar de espalda. Okay. Y estaba en un río así mirando el cielo y no sé qué en la hacienda, y de pronto en un momento paquete me agarra un remolino. Un remolino. Un remolino. Y describo en mi libro, en 2 páginas de mi libro, lo que hace él. Cuando estaban enfrente, estaban Aníbal y mis amigos y los guardaespaldas, me imagino, esa gente que estaban del otro lado allá, y había más o menos, ponle tú, 50 personas que estaban mirando, y yo saco las manos así. Ellos pensaban que los estoy saludando, y el único que se da cuenta que me estoy ahogando y me voy a morir en segundos es Pablo Escobar. Bueno, el próximo programa complementaremos este documento con unas entrevistas que se le han hecho a varios personajes que conocieron la etapa de el expresidente Álvaro Uribe como gobernador, como director de la Aeronáutica Civil, y como dice irónicamente en la carta de amor que hace Daniel Samper Ospina con respecto a la carta de amor que le envía Álvaro Uribe en su juventud a Clara López, ¿no? Y allí pues hace referencia de manera irónica, le recomendamos la lectura de ese material, la carta de amor de Álvaro Uribe a Clara López en el estilo de Daniel Samper Ospina en la revista Semana de la que está culminando, porque allí precisamente hace referencia a las relaciones de Álvaro Uribe con el narcotráfico y con el paramilitarismo, etcétera, ¿sí? Bueno, pero ya tenemos listo el documento sobre la actividad que hicieron nuestros jóvenes colaboradores de decisiones en el corregimiento de San Isidro, en el municipio de Pradera. Vamos a ver entonces en qué consistió este importantísimo trabajo, el diseño gráfico de las comunicaciones aplicado a la cosa social. Pues, veamos entonces ese material.
uno debe tener y promover, no puede ser consecuencias, no tiene que ser consecuencias. Pero eso es otra cosa. Pero si el debate se va a ese nivel, pues entonces precisamente, no, lo mejor es decir, no podríamos comer nada, Hoy en día, pues en nuestras cordilleras en las cuales estamos viviendo, pues existen pues unos minerales que son preciados para las grandes multinacionales y las transnacionales pues que van atrás de todos esos minerales. Entonces actualmente está todo militarizado en la parte alta y ellos están como en busca pues de cuidar esos territorios para rescatarlos pues para las grandes multinacionales y nosotros como comunidades pues hemos perdido autonomía dentro del territorio porque pues anteriormente nosotros subíamos a la montaña por allá a pasear, subíamos a buscar plantas, a buscar orquídeas para nosotros pues traer a las casas para reproducirlas y también para ir a sembrar árboles, para proteger las cuencas, para proteger el medio ambiente. Y ahorita en la actualidad pues ya no lo podemos hacer como antes, libremente, porque por el miedo, pues porque hoy en día ya eso está militarizado con la fuerza pública y también pues por medio del conflicto también la insurgencia también pues colocan minas, el mismo ejército también las coloca y eso pues nos perjudica a nosotros como comunidad. Ya hemos perdido pues autonomía al menos en la montaña, ¿no? Ya nosotros pues prácticamente no podemos sino ya vivir acá en lo que es el centro del corregimiento porque pues por todo lo que vive por la cuestión de la guerra y por eso es que hoy en día estamos pues trabajando unidos y organizados pues para hacerle frente a toda esa problemática que estamos viviendo y todo lo que estamos haciendo acá con la comunidad, todo lo que hemos venido trabajando en estos murales, en todo este trabajo organizativo es para eso, para que la gente se vaya concientizando de la realidad, que solamente nosotros unidos y organizados es que logramos pues construir paz, una paz que sea desde acá, de nuestros corregimientos, de nuestras veredas, para irla llevando hacia a lo municipal y a lo departamental y por último a lo nacional, que es de allá la que vienen las grandes problemáticas con estos conflictos, porque es el mismo gobierno que tiene que solucionarnos estos problemas que están dando hoy en día. Bien, este es el hermoso trabajo que realizaron estos jóvenes diseñadores gráficos y comunicadores. El compromiso de llevar el arte y la cultura a la actividad social, cognitiva de una región deprimida, víctima de la violencia, como es el corregimiento de San Isidro en el municipio de Pradera. Habíamos prometido también presentar un estudio muy serio, objetivo, sobre la importancia del proceso que se adelanta en Venezuela, construyendo el socialismo del siglo XXI. Pues bien, vamos con un sentido pedagógico a presentar este documento. Es un estudio serio que demuestra que una cosa es la realidad en Venezuela y otra cosa es la realidad tergiversada que los grandes medios de comunicación al servicio de las multinacionales presentan para distorsionar y desinformar. Observemos. Al igual que nosotros, ustedes también deben haber oído que algo está pasando en Venezuela estos días. Y como siempre sucede en estos casos, nos inundan las informaciones de medios privados con sus propios intereses. Ha comenzado el mismo refrán de siempre, con conceptos hechos para darnos miedo y no para informarnos. Surgen enseguida las grandes palabras: represión, dictadura, censura.
Pero como ya estamos acostumbrados a leer los intereses de la oligarquía, de los banqueros y muchas veces del imperio norteamericano detrás de estas noticias, vamos a tratar de tener una lectura más profunda y entender lo que realmente está pasando en Venezuela. Es muy importante tener una mirada geopolítica. Lo primero que tenemos que saber es que Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo conocidas en el mundo. Pero entenderemos mucho mejor lo que está pasando en Venezuela si damos una mirada a su vecino del norte, a los Estados Unidos. La sociedad estadounidense es una de las sociedades más consumidoras de los derivados de petróleo en el mundo. Primero que nada, en lo referente a la gasolina. Los Estados Unidos tienen la más alta tasa de carros por habitante en el planeta. Y obviamente hay otros derivados, como los plásticos, la ropa, los cosméticos. Para sostener esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos tiene que importar 60 de cada 100 barriles que consume. Tratemos de tener una mirada un poco más amplia. ¿De dónde viene el petróleo que se consume en Estados Unidos? Y en este sentido, el Medio Oriente es una zona clave. Estados Unidos importa una parte importante de su petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y con estos aliados se han lanzado en una estrategia para tener una hegemonía política de la zona. Es así que son estos intereses energéticos, tanto en gas como en petróleo, que están detrás de la guerra de Irak, de la violencia actual en Siria, de la ocupación en Palestina y de la intervención en Libia. Ahora bien, una vez que hemos visto todo esto, un simple cálculo nos permitirá ver por qué Venezuela es tan importante para los Estados Unidos. El petróleo que viene del Medio Oriente pasa por el estrecho de Hormuz y sigue su camino por el sur de África hasta llegar a Texas. Este viaje dura entre 40 y 45 días. En cambio, el petróleo que viene de Venezuela solo tarda 4 a 5 días en llegar a Estados Unidos. Al comparar el costo que significa traer el petróleo del Medio Oriente y no de Venezuela, podemos entender muy claramente cuáles son los intereses norteamericanos en este asunto. Ahora bien, es muy importante que entendamos cómo estos intereses determinaron la historia de Venezuela. Durante más de 40 años, esta estuvo determinada por lo que se llamaba el Pacto de Punto Fijo. Este fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente. A través de este pacto concordaron un programa político común. Lo único que cambiaba es que iban alternándose el uno y el otro según las elecciones. Estos dos partidos de derecha secuestraron totalmente la democracia venezolana por más de 40 años, defendiendo únicamente los intereses de la oligarquía y dejando al pueblo venezolano sin ninguna representación. Eso sí, lo que se garantizó durante esos 40 años fue un petróleo a buen precio para los Estados Unidos. Esto causó mucho malestar en el pueblo, que comenzó a manifestarse cada vez más fuerte. En febrero y marzo de 1989, estas manifestaciones llegaron a su auge hasta lo que se llamó el Caracazo. Este hito tristemente histórico para Venezuela significó la orden del gobierno venezolano para disparar sobre los manifestantes. Murieron más de 3.000 personas en una semana. Entre los mandos militares que se negaron a disparar sobre los manifestantes durante el Caracazo, se encontraba uno muy particular, el comandante Hugo Chávez Frías. Luego de haber tratado de derrocar a este régimen asesino de la oligarquía a través de una rebelión militar que no funcionó, el comandante Chávez se presentó a las elecciones y fue así que fue electo en 1998 presidente de la República de Venezuela. El gobierno del comandante Chávez significó un cambio histórico para los venezolanos y venezolanas. Primero que nada por el enorme reforzamiento de la democracia en el país. Se comenzó refundando de forma democrática todas las instituciones del Estado a través de una asamblea constituyente. En los 15 años que lleva la Revolución Bolivariana se han dado la cifra increíble de 19 elecciones, de las cuales 18 han sido ganadas por el proceso revolucionario. Este proceso de democracia representativa permanente ha sido además complementado por un fortalecimiento de la democracia participativa en Venezuela. Los avances fruto de las políticas sociales han sido igualmente muy importantes. La pobreza pasó de 54,2% en 1995 a 23,9% en el 2012. La mortalidad infantil disminuyó de 50%.
La salud y la seguridad social suman actualmente el 21% del presupuesto del Estado venezolano. Las matrículas universitarias pasaron de 800.000 a 2.600.000 actualmente. Y Venezuela cuenta con 75 universidades públicas. Ya se ha erradicado el analfabetismo en todo el país. Obviamente, el imperio norteamericano, viendo que por primera vez en la historia un gobierno venezolano se ocupaba mucho más de su pueblo que de los intereses norteamericanos, y que el nuevo proceso de unión soberano y emancipador de América Latina amenazaba su hegemonía política, no se quedó con los brazos cruzados. En el 2002 apoyó claramente un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Hugo Chávez. Al haber fallado este intento gracias a la movilización popular, fomentaron un sabotaje económico a través de un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía. Sin embargo, este nuevo intento de desestabilización también fracasó. Es así que tenemos que entender que lo que está pasando en Venezuela es un nuevo proceso de desestabilización. Lo único que ha cambiado es que esta vez es una nueva estrategia, lo que llamamos el golpe suave. El primer paso es la guerra económica. Por más de que se han hecho ya muchos cambios en la economía venezolana, el país sigue dependiendo muchísimo de las importaciones para satisfacer sus necesidades básicas. Y la misma oligarquía que creó históricamente esta situación está tratando de aprovecharse ahora de ella. Por un lado, algunos de los industriales ligados con la oligarquía que quiere acabar con el proceso bolivariano están tratando de crear escasez de productos básicos para crear descontento popular. Y por el otro lado, algunos sectores importadores que también quieren acabar con este proceso están especulando con los dólares en vez de utilizarlos para importar productos de necesidades básicas para el país. Esto demuestra una vez más el cinismo de la oligarquía venezolana dispuesta a todo para volver al poder. Muy bien, ahora veamos el segundo y tal vez el más importante de los ejes del golpe suave. Este es el de la manipulación mediática. La oposición golpista venezolana tiene dos facetas. Una que se muestra pacífica y la otra que es claramente violenta. Y ciertos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior, se han convertido en el eje central de esta estrategia de golpe suave al manipular de forma totalmente vergonzosa los hechos que están sucediendo en Venezuela. Ellos quieren hacer creer al mundo entero que el gobierno venezolano está reprimiendo duramente simples manifestantes pacíficos. Pero este guión ya lo conocemos y no caeremos tan fácilmente en esa trampa. Si miramos un poco la historia de estos últimos años en América Latina, nos damos cuenta que Estados Unidos y las oligarquías no se han quedado de brazos cruzados frente a los movimientos progresistas. Primero estuvo el fallido intento de golpe de Estado en Venezuela en el 2002. Desafortunadamente, en el 2010 el golpe de Estado en Honduras sí funcionó. Después le tocó el turno al Ecuador, donde por suerte el intento de golpe de Estado del 2010 fracasó. Pero esto no se acabó ahí. El gobierno paraguayo de Lugo no tuvo tanta suerte y en el 2012 fue derrocado por un golpe de Estado parlamentario. Finalmente, en el 2012 y recientemente en el 2014 también se han denunciado intentos de golpe de Estado en Bolivia. Esta vez en Venezuela la historia está tratando de repetirse, pero no dejaremos que esto suceda. Los pueblos latinoamericanos hemos aprendido mucho de nuestro pasado, y esta vez no dejaremos que ni el imperio norteamericano ni las oligarquías nacionales logren arrebatarnos el proceso de cambio en el que nos encontramos. Fuerza, compañeros venezolanos, no dejaremos que este golpe suave se realice. Bueno, y esta es la realidad sobre el proceso de construcción del socialismo del siglo XXI, impulsada por el comandante Hugo Chávez y que continúa ahora en el gobierno de Maduro. Una sociedad justa, digna, popular, sin esa voracidad económica de los partidos tradicionales y de la burguesía tradicional aliada de los norteamericanos. Vamos a ver otra versión con respecto a la situación de Crimea y en Ucrania, también producto de la desinformación. Veamos a través de un documento para que saquemos conclusiones, porque la labor de este magazine es pedagógica,
formación política y cultural. Veamos. Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen que unirse en vez de culpar a Rusia. Rusia no está presente aquí. Solamente nos presta apoyo moral, no físico. Son los estadounidenses que prestan ayuda física a la Junta. Allí están las tropas, están disponibles todos los documentos, los videomateriales. Pero nadie lo quiere ver. Miren cuánta gente viene a las manifestaciones, tanto estudiantes como jubilados, incluso veteranos de la guerra. Por la televisión dicen mentiras. Dicen que aquí traen rusos, pero ¿acaso es posible traer a tantos rusos al sureste ucraniano? En las protestas participan miles de personas. ¿Acaso han llevado a la mitad de la población rusa aquí? Ellos nos llaman extremistas. Siempre pedimos permiso para organizar manifestaciones pacíficas. Nos lo niegan. Resulta ser que los héroes de Maidán pueden ocupar edificios, asaltar bancos, asesinar a la gente, y a nosotros no nos permiten hacer manifestaciones pacíficas. Ven que no estamos armados y no llevamos máscaras. Solo exigimos una cosa: realizar un referendo para hacernos oír. No se puede obligar a 20 millones de personas a entrar en Europa y en la OTAN contra su voluntad. Sí, realmente los medios de comunicación, si se manejan objetivamente, realizan una labor pedagógica, o si están al servicio de grandes intereses económicos de las multinacionales, desinforman. ¿Cómo es posible que el príncipe Carlos de Holanda, un parásito, se atreva a comparar a Putin con Hitler, ¿no? Eso es hacer uso de una gran ignorancia para desinformar y ponerse al servicio precisamente de los intereses norteamericanos y algunos países de la Unión Europea que todavía sueñan con los grandes imperios del siglo XVII y del siglo XVIII. Pues bien, este es Decisiones, el magazine cultural, periodismo alternativo. Es un periodismo cultural apoyado en las redes de medios alternativos, y recordemos, cada 8 días por el canal 12 de Global Televisión y 112 de en Cali, 11:30 a 12:30, y los domingos con repetición a las 2 de la tarde. Recordemos que mañana hay un compromiso importantísimo con la democracia real, no con la democracia de las chuzadas, los falsos positivos, las desapariciones, la corrupción, y que apoya precisamente la delincuencia de cuello blanco. Estamos frente a un reto, un dilema de elegir bien y apoyar la paz en todo el sentido de la palabra. Colombia no puede seguir con otros 60 años más de guerra inútil, inoficiosa. Entonces tenemos que votar bien y no a esos candidatos que de manera farsante, aunque los pillan ante las cámaras, se atreven a decir que todavía eso es un montaje, patrocinados por el titiritero mayor. Bien, Magazine de Decisiones los invita al próximo fin de semana. Para ustedes, queridos teleaudientes, un abrazo, feliz fin de semana, que sean muy felices.